Todo comienza con un llamado. Una decisión valiente de dejarlo conocido. El viaje inicia con corazón listo para servir. Porque servir es iluminar. Porque servir Es iluminar. En cada lugar, una oportunidad. De descubrir que el amor de Dios no tiene fronteras. Hoy, Go and Light Up. bienvenidos a Go and Light Up, un podcast del 7º Congreso I Will Go del Servicio Voluntario Adventista en Sudamérica. Aquí contamos historias reales de quienes eligieron vivir con un claro propósito. Hoy viajamos a un país en el corazón de África, un país que queda cerca de Egipto, Chad, una tierra de contrastes que está marcada por la riqueza de sus culturas, es desafiante también su historia, donde una voluntaria decidió llevar luz. Soy Eli y hoy estamos junto a Soleili Guerrero, quien nos va a contar cómo ella dejó sus comodidades, dejó su familia, sus amigos, para irse a este lugar de voluntaria. Soleili, te contamos que en este podcast comparamos el proceso de una vela con la formación de un voluntario, que será luz en el lugar donde Dios lo envíe. Para comenzar, queremos conocer un poco tu historia y vamos a partir con que ¿cómo fue lo que encendió esa chispa del servicio voluntario en tu corazón? Bueno, primero yo conocí al servicio voluntario hace muchísimos años atrás, estudiando en el Colegio Adventista de Las Condes. Cuando estaba en tercero medio, cuarto medio, tomé la decisión de bautizarme y desde ahí escuché la página de voluntarios adventistas. Desde cuarto medio siempre guardé como el deseo de querer servir al Señor, y cuando yo entré a estudiar a la universidad, obstetricia, yo hice un pacto con el Señor, y ese pacto fue que yo iba a dedicar meses o años de servicio a Él, si Él también obviamente me permitía cursar mi carrera sin echarme ningún ramo, en el fondo tener un pacto ahí de fidelidad, y el Señor fue fiel. Qué hermoso. Ujú. Cuéntanos un poco también cómo tú sentiste que el Señor iba obrando en tu vida a medida que iba avanzando tu carrera y cómo te diste cuenta así como realmente esto es lo que voy a hacer. Bueno, cuando uno entra a estudiar una carrera en el área de la salud, yo creo que está muy marcado por el servicio en general. Uno siempre tiene esta disposición en el fondo de querer ayudar a la gente. Para mí la matronería o la obstetricia es mi forma de alguna manera de poder ayudar al prójimo, ayudar, ¿cierto?, a las mujeres, a sus familias. Y a través de la carrera, la primera experiencia como intercultural que viví fue en el 5º año, cuando tuve la oportunidad de irme 3 meses a Perú. Hice mi internado de partos allá, y ahí yo dije, esto es para mí, me gusta, soy aventurera, soy curiosa, pero independiente de eso también quería poder llevar mi profesión a lugares también que se necesitara mucho. Bueno, qué lindo que este deseo haya llegado también bien temprano, en cuarto medio, en un proceso en donde uno está como en decisiones importantes, y que esa haya sido una decisión también que hayas tomado para tu vida. Me parece algo súper bonito. Te contamos, bueno, que también todo esto tiene un proceso, y toda vela, como hacíamos la comparación, comienza con una base, que a veces está sin forma, que a veces está así como llena de proyección, pero también está como recién comenzando, así tal cual como nosotros antes de ir al servicio. ¿Cuál fue esta base sobre la que Dios comenzó a trabajar en tu vida, que tú sentiste que dijiste así como, aquí es y es lo que voy a realizar? Bueno, cuando yo egreso de la universidad, empiezo a trabajar en el hospital como matrona. Yo me especialicé en el área de neonatología, trabajé harto tiempo en la UCI neonatal, y en ese contexto, bueno, estaba súper contenta trabajando, pero yo creo que hubo un momento muy clave de ese periodo en donde yo hago un giro radical. Primero había que solucionar una barrera, ¿cierto?, que era estudiar inglés. Yo había asistido a un I Will Go en la Universidad Adventista del Plata, la UAP, creo que fue por los años 2012, por ahí, uno de los primeros, si no me equivoco, congresos que se hicieron. Y yo veía esto como muy lejano. Yo no vengo de una familia adventista de cuna, no hablaba inglés en ese momento. Entonces yo decía, chuta, esto está como lejos, pero yo tomé el desafío y oré al Señor, y me recuerdo mucho que en ese tiempo estaba viviendo sola en un departamento.
me había independizado de mi familia, de mis papás, y yo digo, quiero servirle al Señor, ¿cierto? Ya con mi tiempo completo. Ya no es suficiente tal vez a lo mejor estar solamente en el hospital. Y ahí hago todo el proceso un poco de investigación de qué llamados existían en la plataforma. Y obviamente el requisito cuando uno sale fuera de la división sudamericana, ¿cierto?, es hablar y dominar el idioma inglés, que es como el idioma mundial de nuestra iglesia. Entonces yo dije, tengo que solucionar eso, y para solucionarlo me voy a echar la mano al bolsillo, lo que significaba que todos los ingresos que había percibido en ese momento, pucha, uno como profesional puede a lo mejor obtener un auto, ¿cierto?, o ciertas cosas, y yo vendí todo lo que tenía en ese momento, ¿cierto? Me pagué un curso de inglés en Sudáfrica, fui a estudiar allá, solamente para poder estar un poquito más cerca del contexto o del país africano, aunque Sudáfrica es un país completamente distinto a Chad, porque mi plan era irme a estudiar y después saltarme, ¿cierto?, al voluntariado y seguir ahí en el continente trabajando. Pero estuve esos 6 meses estudiando, y ahí entonces, después de ese proceso de inmersión, cuando ya logré desarrollar la habilidad del idioma, entonces hago la postulación a este voluntariado, me comunico con el doctor encargado y las cosas empiezan a avanzar, se empiezan a abrir las puertas, el proceso fue largo, pero lo logramos. ¿Siempre fue tu decisión ir a África o tenías otros lugares en mente? ¿Tenías otra proyección quizá en otro país? La verdad es que no había como un país en particular. Yo creo que la necesidad es súper amplia. Donde Dios mande. Donde Dios mande. Simplemente yo creo que lo que gatilló mi decisión, obviamente que los puestos para ser matrona, ¿cierto?, son más limitados tal vez que para enfermería. Entonces el llamado era muy específico a esa maternidad. Y lo otro es que lo que también guió la decisión fue de que Chad es uno de los países más pobres a nivel mundial, ya junto con Haití. Las estadísticas, cuando uno en el fondo analiza la epidemiología, por ejemplo, nos damos cuenta de que nosotros en Chile, para que los demás también lo conozcan, tenemos una salud materno-infantil muy buena, de excelente calidad, y eso está guiado netamente por el desarrollo profesional que ha tenido la matronería en Chile y las matronas. No existen tantas matronas en otros lugares de Sudamérica, y cuando yo me di cuenta, nosotros acá, yo nunca en mis años de estudio he visto una mujer que se muera producto del parto y del posparto, ni recién nacidos. Pero las estadísticas allá en Chad son tremendas. O sea, uno puede tener a veces 10 o 12 mujeres. El número de recién nacidos que muere es impresionante. Entonces yo dije, tal vez yo no voy a hacer a lo mejor una gran diferencia, pero sí voy a tal vez a aportar con un granito de arena lo que Dios me ha entregado también a través de mi profesión. Bueno, tú ya nos habías comentado que tuviste que renunciar a hartas cosas, proyectarte también a aprender otros idiomas, pero también estabas aprendiendo cosas, pero dejando atrás otras. Queremos aquí mostrarte unas palabras que tenemos aquí, que representan un poco cómo fue tu proceso previo antes de irte de voluntaria. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué palabra representa tal cual como lo que sentiste o lo que fue tomar esta decisión? Estoy leyendo acá las alternativas que tengo: expectativa, temor, gratitud, nervios. No es fácil escoger una pregunta. Sin embargo, voy a tomar la alternativa aquí de la gratitud. Esta que está acá. ¿Por qué? Cuenta. Porque, mira, nervios y temor, la verdad es que cuando uno avanza confiando en el Señor, el camino se allana. Así que yo siempre he sido, como bien los que me conocen, operada de los nervios frente a algunas cosas. Siempre todo se va a solucionar. Trabajé en una UCI muchos años, entonces las expectativas de lo que uno tiene bajo control, en realidad uno nunca tiene el control de nada. Pero la gratitud yo creo que la tomo porque en ese periodo yo vi muchísimo, de muy cerca, la forma en que Dios interviene en la vida de uno. Y tal vez me emociono, pero tener esa posibilidad de entender en el fondo de que el Dios de la misión, que es responsable de
todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y del evangelismo actual, nos hace parte de ese proceso. Y no solo nos hace parte, sino que se involucra con nosotros, porque nosotros servimos en el fondo a un Dios que es absolutamente relacional, un Dios que está al control en el fondo del universo, de algo grande, pero también está al control de detalles tan chiquititos como que te respondan las respuestas de una visa, de los trámites para hacer la compra de un pasaje, de los correos electrónicos que van y vienen y que se van respondiendo, de el tomar un avión, del no enfermarte, de tantas cosas que a uno le pasan en el voluntariado o en el servicio, y Dios está al control siempre. Así que por eso yo soy absolutamente ahí agradecida de lo que Dios hace en la vida de uno. Qué lindo, y también qué fuerte lo que tú mencionas, el hecho de saber que al final nuestra vida no está en nuestras manos, sino que al final está todo al control de Dios, y por eso mismo nosotros entregamos este servicio, porque por el Señor es que nosotros podemos avanzar, podemos llegar a otras personas, podemos ayudar, y Él va controlando todo, y por eso debemos estar agradecidos. Qué bonito lo que mencionas. Vamos avanzando un poco con nuestro proceso de la vela y ya estamos en el molde. Ya llegaste ahí, llegaste a Chad, llegaste a este lugar que, como habíamos mencionado, era otro idioma, pero entiendo también que no solamente era el inglés, sino que eran muchos idiomas. ¿Cuál fue el primer impacto? ¿Qué fue lo que te sorprendió cuando llegaste ahí, cuando te viste ahí enfrentada a otra cultura, otras cosas muy diferentes a las que estabas acostumbrada? Bueno, desde que uno toma el avión todo cambia porque cuando uno entra a África Central, ya obviamente que la interculturalidad impacta porque uno ve personas absolutamente distintas a uno, ¿cierto? Mucho más altas, distinto cierto color de piel, distintos rasgos faciales. Corrígeme, está muy lleno también de cultura islámica, ¿cierto? Sí, Chad es un país musulmán. Así es que sí, en el fondo predomina el Islam como religión. Y claro, a ver, de las cosas que a uno le impactan más, bueno, es la temperatura local, ¿cierto? Siempre se mantienen arriba de los 40 grados. Muy diferente a Chile. Muy diferente a Chile. El paisaje es desértico, ¿cierto? Aunque el hospital estaba ubicado a 8 horas de la capital, que es Yamena. Y de ahí, desde ese punto, uno tenía que recorrer 3 horas en motocicleta para poder llegar al hospital. Entonces, claro, uno se va dando cuenta de que el paisaje es distinto, las formas de relacionarse, el comportamiento, todo es diferente. O sea, no hay nada que se parezca al país del cual uno proviene. Claro que sí. ¿Y cómo fue esto de acostumbrarte quizá un poco? ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron ahí que tú dices como, que sentiste como tu red de apoyo? Que dijiste así como, pucha, quizás este idioma no lo entiendo, pero aquí ellos me están ayudando, me están acompañando. Esa es una pregunta súper sensible porque ese fue un periodo súper complejo para mí. Desprenderme obviamente de mi familia, sabía que había que tener un costo. Sin embargo, como tú dices, la red de apoyo fue fundamental y yo creo que tal vez, mira, nunca se lo he dicho a ella, me viene aquí la memoria emotiva, pero trabajé con una enfermera mexicana, Diana se llama ella, y ella era la única que hablaba español. El país igual habla, el idioma oficial es el francés. No me pregunte porque ahora yo no me acuerdo de ninguna palabra en francés, pero por ahí, ¿cierto? Aprendí un poco en los meses que estuve. Y los dialectos son muchísimos, más de 12 o 13, de las tribus, ¿cierto? Wow. Y otras más. Entonces, claramente el lenguaje en común que teníamos era el inglés, pero aún así yo tenía un nivel de inglés comunicacional que me permitía obviamente trabajar, relacionarme, pero no es la lengua materna de uno. Claro. Entonces, Diana jugó un rol súper clave porque con ella me podía desahogar, po. Con ella podía, en el fondo, si me pasaba una situación compleja, se me moría un paciente, no sé, lo que fuera que me sucediera, lo podía conversar con ella y además ella llevaba muchos años trabajando ahí, más de 3 en ese tiempo. Y con Diana después tuve la oportunidad de trabajar un año completo porque junto a mi esposo hace un año atrás volvimos y estuvimos trabajando en Egipto. Entonces con ella la volví a ver después de Chad y ella es una persona súper significativa, pero además también me pasó algo súper curioso e intenso, es que
las llamadas eran súper escasas, era muy difícil comunicarse. En ese tiempo, por lo menos, tener acceso al teléfono, al internet, era casi nulo, entonces me podía comunicar muy poquito con la gente de acá de Chile. Priorizaba una que otra persona nomás hablar y ahí yo me aferré mucho a la oración. La oración fue clave y yo lo cuento, lo he contado en otras oportunidades, de que yo creo que allá yo aprendí a orar. Porque me di cuenta de que el lenguaje que podía comunicarme, que podía en el fondo expresarme, que era el español, lo podía hablar o con Diana o con el Señor, pues no había más opción. Guau, o sea, al final la red de apoyo, bueno, siempre está el Señor, pero igual, qué importante así como aprender a orar, aprender a realmente depender del Señor, realmente aprender a decir así como, si no me ayuda el Señor, no hay nadie más. Sabemos que el servicio en un lugar como Chad también a veces nos deja huellas como inmediatamente, por la cultura, por el idioma, quizá por la relación con los pacientes, pero queremos que nos cuentes un testimonio, una experiencia que tuviste, quizá un abrazo, una conversación con alguien, cualquier cosa que tú te hayas dado cuenta que realmente estaba haciendo luz ahí. Mira, uno cuando está en un lugar tan distinto, a veces piensa que las acciones que uno tiene son como súper insignificantes, porque obviamente la maternidad era grande, habían matronas, yo no fui a reemplazar ningún puesto laboral, sino que me agregué y sumé al equipo. Sin embargo, claro, pudimos tal vez de a poquitito, en la medida que nos fuimos ganando la confianza, implementando pequeñas acciones desde un cojín de lactancia, desde apoyar, ¿cierto?, esas cosas que generan un impacto grande, porque los bebés allá morían dentro del primer mes, dentro del primer año, y que una mamá tuviera lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, algo tan común acá, significaba la sobrevida de ese niño desde el año y más para adelante. Y de las experiencias me acuerdo de 2, pero una me enseñó lo importante que es el lenguaje no verbal. Yo no hablaba el idioma de mis pacientes, o sea, yo no hablaba los dialectos, ¿no?, que ellas tenían. Eran muchos. Eran muchísimos, era imposible. Entonces me trataba de comunicar un poquito entre inglés, francés que fui aprendiendo, alguna que otra palabra, ¿cierto? Y esas cosas. El francés, como te comentaba, se parece un poco más al español cuando uno lo escribe, la pronunciación es distinta. Pero ahí uno va aprendiendo y el árabe absolutamente nada. Entonces yo me di cuenta de que las mujeres en general, cuando están en trabajo de parto, cuando están, ¿cierto?, en este periodo tan sensible de la vida de una familia, ellas necesitan acompañamiento, compañía. Y allá las familias llegaban con, como se dice en Chile, con camas y petacas al hospital, o sea, iban a acampar literal porque venían de lugares muy lejos. Entonces, yo me acuerdo que, claro, no hablaba con ellas, tal vez ellas no me entendían en el idioma, pero yo hacía mucho gesto, mucha gesticulación con mis manos, y cuando de repente había mujeres que estaban en trabajo de parto, estaban en la contracción, yo las acompañaba, les daba el brazo, caminaba con ellas, me reí mucho porque ellas no sabían pronunciar mi nombre, yo no sabía pronunciar el nombre de ellas, ¿cierto? Se reían también de mí de otras cosas. La blanca, la extranjera, ¿cierto?, que de pronto les tomaba los bebés, yo tomaba los bebés a veces y ellos les calmaba al bebé simplemente porque el bebé requiere apoyo, ¿cierto?, cercanía, continuidad. Y ellas de repente no sabían cómo hacerlo, entonces a veces solamente calmarle el llanto al bebé me llamaban y yo iba a ayudarlas con eso. Y esa experiencia en el fondo de el cuidado, me entregó ese aprendizaje de que, por ejemplo, después que tenían al bebé, ¿cierto?, me invitaran a comer ahí a su alfombra, comía con ella con las manos, ¿cierto? Le iba a poner sus medicamentos ahí a la alfombra que estaba ahí en el suelo. Y por supuesto que después, cuando yo ya me fui del hospital, que no fueron muchos meses los que estuve ahí, pero cuando me voy, la matrona jefa me traduce algo que a mí me queda guardado hasta el día de hoy. Y es que ella me dice, las mujeres de acá te quieren agradecer porque ellas te han puesto otro nombre, ellas no te dicen Soleile. Entonces digo, pucha, ¿y qué nombre me pusieron? Me pusieron quizá un apodo gracioso, no sé. Porque cuando pasaba algo yo soy muy expresiva, tal vez, ¿no? Y gesticulo mucho, muevo mucho mis manos. Entonces
ellas me dicen, te han puesto un nombre que es en árabe, que se llama Selima. Y Selima significa una mujer que trae paz. Qué lindo. Y eso a mí caló mi corazón y yo lo guardo hasta el día de hoy porque, y me emociono tal vez porque yo digo, si uno no es capaz de hablar un idioma, no es capaz de comunicarse fluidamente con alguien, pero ese lenguaje de alguna manera, ¿no?, que el Espíritu Santo nos entrega, ese lenguaje que el Señor coloca en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos ser luz para otras personas, entonces no existe, y lo digo con así de categórica y con esa certeza, no existe una herramienta mayor que un voluntario pueda tener, que es aquel del cual Dios permite que sea usado por el Espíritu Santo. Un voluntario puede no saber inglés, puede no tener muchas competencias profesionales. Un título no te hace mejor ni peor, pero el voluntario que se arrodilla y que permite que el Señor lo utilice a través de la obra del Espíritu Santo, esos son los voluntarios que necesitamos. Amén. Qué lindo. De verdad me llega mucho lo que tú nos cuentas porque sin duda esa es la esencia del voluntariado, las acciones, la importancia de dejar que nuestras acciones sean guiadas por el Señor. Me emociono también, de verdad. Sí. Cuéntanos un poco ya para ir como llegando al final de este proceso, de esta vela, de este servicio. Si tu experiencia como voluntaria pudiese resumirse en una sola palabra, una frase, un versículo, que te gustaría guardarla siempre contigo, ¿cuál sería? Uy, yo hablo mucho, entonces una palabra es difícil, pero yo creo que sería comunión con el Señor. Para guiarse, Para guiarse, para que nosotros entendamos en el fondo de que cuando estamos en contextos súper difíciles, porque Chad, Egipto, ¿cierto?, que fue otra experiencia que tuve, cuando uno está en niveles, en lugares de difícil desempeño, que así se le llama, va a ser difícil, o sea, no es algo fácil, jamás. Y uno puede estudiar, puede prepararse, puede saber el idioma al revés y al derecho, pero siempre te vas a ver enfrentado a situaciones que te van a sacar de tu zona de confort. Pero es la comunión con Dios lo que te mantiene en el centro, en el equilibrio y no descarrilarte del propósito del cual tú has sido llamado. Porque obviamente en esos espacios uno puede tener muchas ventajas y muchas bendiciones. El viajar, el conocer otras culturas, el aprender un nuevo idioma, ¿cierto? Ventajas que vienen por consecuencia del servicio, pero no son el servicio en sí mismo. Entonces, cuando uno tiene esa comunión con el Señor, es el que a uno lo mantiene a raya para hacer las cosas que tiene que ir a hacer, a trabajar. Exacto. Soreili, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por compartirnos tu experiencia hermosa, llena de emociones también, y sin duda que va a ser un ejemplo y una ayuda tremenda para alguien que en un futuro quiere decidir ser voluntaria. Y tú, para quien estás detrás de la pantalla, queremos agradecerte por acompañarnos en este capítulo. Te invitamos a que puedas seguir conociendo experiencias aquí en Go and Light Up. Síguenos en nuestro Instagram, IWillGoOficial con O. Y recuerda, no todas las luces nacen del fuego. Algunas nacen en el desierto de Sahara.